¿Qué tal, futuras leyendas del bonsái? Bienvenidos a un nuevo video. Bueno, en esta ocasión vamos a trabajar con el diseño de este árbol, que va a ser muy interesante porque en el video anterior había trabajado un árbol ya, pero era un árbol que no tenía absolutamente nada de trabajo. Pero en esta ocasión tenemos este árbol que, bueno, lo que es más interesante ahora es que este es un árbol un poquito más parecido a lo que normalmente nos venden como un bonsái. Que este árbol ya tiene un trabajo previo. Los bonsái que te venden normalmente ya tienen este trabajo previo, que es de la selección de ramas y del movimiento del tronco. De hecho, estos árboles ya los hacen así en serie. Desde que están pequeñitos los alambran. Normalmente la técnica que utilizan es que le ponen un tronco aquí o un palo así enterrado, y alrededor del palo van poniendo el tronquito. Cuando está como muy delgadito lo van poniendo alrededor, entonces se hace este movimiento como en espiral. Y pues bueno, este diseño está mal, no está mal, nada más que pues bueno, para los puritanos del bonsái, pues esto pues no es un trabajo tal cual, porque pues no tiene un movimiento natural. Y pues bueno, esto se ve bastante pues elaborado, algo que hacen en serie en los viveros de producción de árboles y de este tipo de coníferas, de juníperos y demás. Bueno, entonces tomando en cuenta esto, si tú ya compraste un bonsái, si tienes un bonsái que más o menos tiene este diseño, el principal problema de este tipo de diseños es que el árbol se ve desproporcionado. ¿Qué quiere decir? Que el árbol se ve muy alto en comparación al tamaño o al grosor del tronco. Incluso al hacer el trabajo de la selección de ramas, como son muy poquitas las ramas que le dejamos al árbol, pues bueno, estas toman bastante fuerza. Si se fijan, bueno, las ramas que tiene ya este árbol, que son estas las principales, pues tienen bastante fuerza. De hecho, en este caso, este árbol, las ramas que tomaron toda la fuerza fueron las ramas de la parte de abajo. Y las ramas de arriba, bueno, yo no conozco este árbol desde que lo diseñaron, entonces supongo que estas ramas o estaban muy pequeñas y fueron creciendo, porque si se fijan en comparación con la fuerza que tomaron las ramas de abajo, pues estas están súper pequeñas las de arriba. Entonces lo que vamos a hacer ahora va a ser un trabajo de compactación, ¿sí? Para que el árbol se vea un poquito más compacto, más pequeño, más chiquito, vamos a cortarle también bastante follaje y ya tiene una selección de ramas. Entonces nada más vamos a trabajar con las ramas que ya tiene el árbol. Lo que vamos a hacer nada más es tratarlo de compactar un poquito más para que se vea en proporción más pequeñito, y esto nos va a dar el efecto de que el tronco es un poquito más grueso. Entonces la cuestión de la proporción en el bonsái es bien importante, porque también entre más delgado sea el tronco, más pequeño tiene que ser el árbol para que se vea más viejo. Si tú tienes una varita pequeña, como es en este caso, una varita, el tronco es una varita delgadita y el árbol es muy alto, pues se va a ver como muy desproporcionado, se va a ver un árbol joven, y con eso pues pierde el efecto de ser un árbol viejo. Normalmente lo que vamos a trabajar, yo ya le había hecho anteriormente un video hablando de la proporción y en donde explico, dependiendo qué grosor tiene el árbol, también qué altura debe tener. Entonces ese video, si lo quieres ver, te lo voy a poner aquí en la parte de arriba para que vayas a verlo también y sepas un poquito más cómo manejar la cuestión de la proporción. Bueno, miren, este es el video para que vean la forma que tiene el árbol. Si se fijan, tiene dos troncos que salen de la parte de abajo. Este es el tronco principal y sale otro tronco aquí que tiene esta rama de aquí, que no sé si la voy a necesitar, está muy fuerte esta rama, y tiene esta otra rama de acá. Después tiene pues bueno el clásico que les comentaba, movimiento, así que hace hacia arriba en forma de espiral, que normalmente ese es el movimiento que le dan a los árboles para hacer los bonsái, ¿no? Que es el movimiento de un árbol en moyogi, pero pues es muy tradicional que le hagan como este tipo de espiral a los árboles, y de esta manera lo que se hace al hacer este movimiento es que el árbol pues tenga ramas muy pesadas en la parte de abajo, tenga un tronco bastante delgado, y esto pues también pierda proporción con la dimensión en la cuestión de la altura del árbol,
con el tronco, con el grosor del tronco. Si se fijan, es un árbol que se ve grande, pero se ve joven porque el tronco está súper delgadito. Entonces esto lo vamos a mejorar con la compactación del árbol. Eso es lo que vamos a hacer ahorita, compactar el árbol. Este árbol ya prácticamente tiene lo que le hicimos al otro árbol, lo que es la selección de ramas. En el video anterior, al árbol anterior, que no tenía absolutamente nada de trabajo, pues le hicimos esto, ¿no? El selección de ramas. Este ya tiene seleccionadas sus ramas. Si se fijan, aquí tiene la primera, segunda, tercera y todas las ramas están, pues bueno, en el punto en donde se necesitan. Pero el problema de este árbol, vuelvo a lo mismo, es la proporción en cuestión con la altura. Entonces, lo que vamos a hacer en esta ocasión va a ser compactarlo. Ok, lo primero que vamos a hacer es, como siempre, hacer una limpieza al árbol, cortando todas las ramas que no vamos a necesitar, las ramas que estén definitivamente muy largas. Recuerden que siempre que cortemos, vamos a tratar de cortar no todo lo que vamos a cortar desde un principio, porque siempre hay modo de cortar, pero nunca vamos a volver o vamos a tener la opción de volver a pegar la rama que ya cortamos. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, y lo que hay que hacer es cortar, no tanto, pero ir cortando de todos modos para irnos aclarando el panorama. Por ejemplo, esta rama que está súper larga, creo que es la rama más larga que creció el árbol. Estas son ramas nuevas. Luego se ve el follaje que es nuevo. Todo esto es follaje nuevo porque se ve un poquito más joven, más verde y demás. Entonces, esta rama, por ejemplo, yo creo que toda esta rama estaba como hasta aquí. Aquí se ve más o menos hasta donde llegaba la rama. Y esta rama de aquí para acá creció completamente. Entonces, este también fue un árbol que yo trasplanté el año pasado. Le puse el sustrato adecuado que lleva este árbol. Y pues normalmente cuando le pones el sustrato que lleva y aparte un plan de abonado, pues bueno, el árbol... pues pasa esto, ¿no? Vean las ramas cómo crecen. Pero el problema, eso es bueno, porque en realidad el que tenga un buen sustrato y esté abonado perfectamente es bueno, porque tenemos este crecimiento tan bonito. Pero también es malo cuando nosotros no le damos la poda adecuada al árbol. Crecen obviamente este tipo de ramas que no vamos a necesitar, y esta fuerza la necesitamos en otros lugares en donde pues sí necesitamos más follaje. Entonces esto es lo que tenemos que estar equilibrando todo el tiempo en un bonsái. Entonces ahorita lo que voy a hacer es tal cual podar todo lo que no vamos a necesitar. Ok, ahorita les comentaba que esta rama, esta de abajo, está muy larga. Estoy viendo ahorita que probablemente sea una rama que no vamos a necesitar, porque si este es el frente, esta rama se nos va hacia el frente totalmente. Entonces es muy probable que esta rama no nos sirva y la tenga que cortar desde la parte del inicio de la rama. Pero también otra forma que podemos hacer es esta rama, como nos sale muy directo hacia nosotros, es hacerla hacia acá y utilizarla como complemento de esta rama. Pero eso ya lo voy a decidir más adelante. Por lo pronto, más o menos, si la necesitamos aquí, vamos a necesitar aproximadamente este largo. Entonces aquí la voy a cortar. Y ya nos quedó aquí. Si posiblemente nos sirve para hacerla hacia acá, la vamos a hacer hacia acá. Si no, la voy a cortar aquí. Pero siempre tenemos forma de decidir eso más adelante, conforme vayamos arreglando el árbol. Sigamos. Ay, huele bien rico. Miren, aquí tiene otra rama que posiblemente en algún momento casi se arranca de la parte de arriba, pero esta rama sigue viva y de hecho está muy fuerte, miren. Porque se sigue alimentando por esta vena que viene de la parte de abajo. Aquí arriba se trozó totalmente, miren. Pero lo que estoy viendo es que esta rama de todos modos ya no nos va a hacer bien en esta parte de aquí. Entonces esta sí definitivamente se va a ir, porque nos tapa la rama principal, que es esta de acá. Entonces esta sí definitivamente la vamos a cortar, que desde un principio no sé por qué la dejaron así, pero esta rama ya se tenía que haber ido. Vean, y es una rama fuerte, pero pues no nos va a servir. Esta es la diferencia aquí en color y en textura y todo de una rama vieja y una rama nueva. Esta es la diferencia, como yo les decía, que podemos identificar cuáles son las ramas viejas de las ramas nuevas.
Bueno, lo que voy a hacer ahorita, antes de también seguir con la poda, es alambrar el árbol principal, el tronco principal, es este de aquí, para poder compactar, porque es más fácil ver qué ramas se van a empezar a cruzar, a entrelazar, ya que el árbol tenga la compactación. Entonces, lo que voy a hacer es ponerle, este es un alambre del 5, calibre 5, y lo importante es que como el árbol ya tiene un movimiento, el alambre siempre hay que ponerlo en el sentido del movimiento que ya tiene el tronco. Entonces, que es de esta manera, así. Porque si lo ponemos al revés, pues bueno, el movimiento no nos va a permitir hacer la torsión que necesitamos. Entonces, como les decía desde el video pasado, hay que meter el alambre en el sustrato y hay que comenzar a girar hacia el sentido en el que el árbol ya tiene el movimiento, que es hacia acá. Entonces vamos a hacer este movimiento. Bien firme la posición del alambre, sin lastimar tanto el árbol, pero que el alambre esté muy firme. En esta parte de arriba ya la rama ya está muy delgada, entonces el alambre ya está muy grande para este grosor de tronco, pero no importa, va a quedar sobrado, pero no importa. Vamos a ver qué vamos a hacer. De hecho, estoy pensando en que la parte de arriba posiblemente, muy posiblemente, también no la vayamos a necesitar, pero de momento hay que alambrar todo y ya después tomamos decisiones. Después de que alambramos el árbol, vamos a compactar. ¿Qué es? Pues bueno, apretar el tronco, seguir con el movimiento que tiene hacia abajo y hacerlo más hacia abajo todavía. Entonces, con el mismo movimiento que el tronco ya tiene, vamos a hacerlo hacia la parte de abajo y vamos a compactarlo. Vamos a hacerlo un poquito más abierto, la vuelta de abajo, un poquito más abierta. Aquí ya el alambre se nos empieza a abrir un poquito, no importa. La idea es seguir con ese movimiento que el árbol ya tiene. Fijan, vamos a darle ese mismo movimiento que el árbol ya tiene y lo vamos a compactar. Miren nada más la diferencia solamente con la compactación que le hice. ¿Ven? Aquí está la torsión, ¿se fijan? Ahí está, ahí se puede ver la torsión del tronco que le hice. Pero vean la diferencia de árbol. Ahí está. Vean la diferencia en comparación con estaba hasta acá. Entonces sí se ve muy distinto el árbol. Ahora sí me va a permitir hacer la selección perfecta de ramas. Miren cómo está, ¿sí? Y ahorita vamos a hacer un árbol muchísimo más bonito, muchísimo más compacto, con menos ramas, menos follaje, con las ramas que vamos a necesitar. Entonces, pues bueno, listo, vamos a trabajar. Esta, como les dije, definitivamente no nos va a servir, aunque era la rama más fuerte. Ya nos quedó en el frente y está pues en proporción muchísimo más grande que todas. Así es que se va. Ok, y ahora lo que vamos a hacer con estas ramas, que son las más fuertes, es lo que yo le llamo, pues bueno, limpieza de las ramas. En este caso, las ramas yo ya le había comenzado a cortar, pero bueno, considero importante explicarles cuál es la manera en la que se poda. Normalmente se poda para mantener el diseño y la proporción de la rama con base a la altura que va a tener. ¿Esto cómo lo decidimos? Normalmente yo lo que empiezo a hacer es cortar para limpiar y tener un plano más amplio. Las partes más altas, que son todas estas ramitas que sobresalen, todas estas ramitas se empiezan a cortar, ¿va? Ahora la siguiente regla es cortar en impares, en ramas impares, que es decir, dejar una
una sí, una no, una sí, una no. Normalmente hay especies en las que salen de a pares las ramas y hay ramas en algunas especies que salen en impares. Sale una rama aquí y sale otra acá. Pero si salen así en pares, lo que hacemos es cortar una y dejar una. Y de este lado dejamos la de este lado y cortamos la de acá. Entonces dejamos impares, una aquí, una acá, una aquí, una acá y así. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora básicamente con esto. Obviamente ya saben también, ya se los he dicho en videos anteriores, que se cortan todas las ramas que salgan en los interiores de las curvas y también se cortan todas las ramas que salgan hacia abajo. Entonces eso es de lo que va a tratar la limpieza. Entonces continuamos. Aquí ya lo que vamos a hacer es definir el ápice porque el alambre grueso solamente llegó hasta aquí. Entonces, pues aquí le vamos a poner otro alambre para definir ya nada más el ápice cómo va a quedar. Entonces vamos a alambrar también el tronco de la parte de arriba ya con un alambre pequeño porque no necesitamos tanto. Hay que anclar aquí y hay que seguir el mismo movimiento que traíamos con el alambre anterior. Y listo, si ya definimos, ya podemos darle un poquito de movimiento al ápice. Y más o menos va a quedar así. Listo, ahorita ya prácticamente está alambrado el árbol en las partes principales. Ahora vamos a empezar a definir el estilo que vamos a hacer. Vamos a ir reacomodando las ramas y cortando todo lo que no vamos a necesitar. Entonces esto es lo que sigue. Ok, señores, pues ya terminamos. Este es el árbol tal cual como va a quedar. Si se fijan, es un cambio radical. Quedó completamente distinto a como estaba. Por el tamaño del tronco que tiene, pues se veía un árbol, pues estaba más o menos pues, como hasta donde estaba, hasta acá de alto. Ya creo casi lo doble de alto de lo que quedó. Entonces eso lo hacía ver un árbol más esbelto.
Si se fijan, bueno, así ya fue como quedó. Le quitamos bastante y eso que ya tiré mucho follaje. Entonces, hay veces que es mejor quitar lo más que se pueda para no, por ejemplo, ya le quedó aquí como un... Hay que empezar como a afinar, ¿va? Hay que empezar como a afinar detallitos. Que bueno, ahorita, si se fijan, tampoco la ramificación fina se la acomodé. Solamente está alambrada las ramas principales y las segundas ramas. En este caso lo que necesito, o el trabajo que estoy haciendo yo, es que el árbol desarrolle bien su follaje, en donde ya ahora sí, como les decía, lo vamos a necesitar. Tenía unas ramas larguísimas que tiraban, esta estaba súper fuerte hacia allá, aquí tenía esta que le quitamos súper fuerte hacia acá. Entonces pues todo eso son trabajos de mantenimiento que tenemos que hacer. Si lo vemos de frente, miren, esta ya es el árbol terminado. Lo que se ve bonito son todos los planos negativos. Si se fijan, este de aquí, esto, todo lo que no tiene follaje es lo que hace que el árbol se vea bastante bonito. Si lo vemos desde el frente, si lo vemos desde los lados, ¿sí? Está muy bien. Si lo vemos desde la parte de arriba, pues también tiene su conicidad, miren. Vean, tiene su conicidad con las ramas de atrás, que es esta rama de aquí. Toda esta rama le da la profundidad. Tenemos profundidad hacia acá, se ve bastante redondo, eso es lo que hay que cuidar, que sea bonito desde la parte de arriba. Entonces ya con eso, miren, cambia demasiado el árbol. Ahora también los movimientos que tienen los troncos, bueno, ahorita a lo mejor en cámara no se ven bien, pero se ve muy bonito el movimiento que toma el tronco hacia acá y estos movimientos de las ramas principales que se vienen hacia acá y luego las ramas bajan y suben, pues ya le da un movimiento un poquito más natural que el que tenía, ¿no? O sea, ahorita ya el tronco, miren, ya se ve diferente. Entonces ya el árbol ya está mucho mejor. Vamos a darle una limpiada y ahorita lo vamos a ver. Listo, pues terminamos con el trabajo de este árbol. Así es como va a quedar, que a diferencia de cómo estaba, yo creo que estaba muchísimo más alto. Yo creo que como hasta acá, casi un tercio le redujimos. Entonces con esto, si se fijan, el árbol se ve mucho mejor, se ve más chiquito, más compacto, se ve más proporcional con el tronco y con la altura. De hecho, también lo importante también con esto es dejarle los planos negativos, como les comentaba, dejar el ápice. Ahorita, al igual que el trabajo del árbol anterior, a este árbol solamente le alambré las ramas primarias y secundarias. El follaje pequeño o la ramificación fina, no se la voy a alambrar ahorita. De hecho, también pueden ver que está un poquito greñudo. Lo ideal no es que quede así, es de también hacer una selección de todo esto. Pero ahorita, pues bueno, por estética lo voy a dejar así. Aparte, necesito que el árbol brote por las partes que ahora sí necesito que brote, que sea por aquí, por los pisos en donde tiene el follaje principal. Y lo importante es de que se llene para hacer un poquito más denso estas partes y sobre todo las partes de arriba, que inicialmente yo les había comentado que, pues no sé, les digo, no he trabajado yo este árbol desde un principio. De hecho, este árbol también es de un cliente y pues bueno, no conocía yo el árbol, cuál era el trabajo previo que tenía. Entonces no sé por qué también la ramificación de arriba no estaba tan densa como la de abajo. La de abajo tenía unas ramas súper largas. Entonces eso es lo que hay que compensar, la potencia que tiene el árbol en ciertas ramas, quitarle la potencia y para tratar de que crezca en la parte de acá. Ya que densifique las ramas, entonces ya podemos hacer la selección de ramas de ramificación fina y volver ahora sí a alambrar todo esto y acomodarle, pues ahora sí ya todas las ramas como van a quedar. Detalles importantes. Bueno, el árbol ya tenía más o menos una selección de ramas que fueron con las que trabajamos, pero de todos modos había muchas ramas que a la hora que yo compacté ya quedaron en los interiores de las curvas, ya se empezaban a cruzar. Entonces ahí es donde ya podemos decidir cuáles son las que se van a cortar. En realidad le corté muchísimas ramas porque tenía ramas de más.
Entonces también menos es más. Lo importante también en estos trabajos es dejar definida la profundidad. En este caso utilicé varias ramas para dar profundidad. Esta rama y esta, que son las principales, las más bajas, las más densas, pues quedaron así pobladas con la misma ramificación que ya tenían. Pero por ejemplo, esta parte de aquí está compuesta por varias ramas que dan profundidad porque inician desde la parte de adelante, toda esta parte de aquí y hasta la parte de atrás. Se abre un abanico hacia los lados y eso es muy importante para dar profundidad, al igual que esta rama de aquí. Aquí no teníamos muchas ramas, entonces sí necesito que me salgan más ramas aquí para poder densificar esta parte. Esta de atrás también, la que hicimos la espalda, está compuesta por 2 ramas, entonces esta también necesito que me densifique un poquito aquí para hacerlo un poquito más grande y que con la densidad que tenga, después compactar más y que el árbol se vea todavía más compacto. Entonces, esa es la importancia también a la hora de alambrar, de posicionar las ramas de tal manera que estas ramas nos den la profundidad, nos creen las nubes de follaje perfectamente y también tengamos estos planos negativos. Bueno, ¿cuánto me tardé? En este árbol, en este trabajo aproximadamente me tardé como 1 hora y fracción, 1 hora 15. Un poquito menos porque pues también el árbol, como les comentaba, ya tenía un trabajo previo. Yo ya lo había trasplantado. Ahorita lo que hace falta pues nada más es abonar. Estamos en perfecto, en la temporada perfecta para abonar el árbol. Ponerlo ahorita, la recomendación después de hacer un trabajo así es ponerlo en sombra, no ponerlo directamente al sol. Ponerlo en sombra, regarlo bien, abonarlo bien y que el árbol se empiece pues solito a recuperar. Bueno, muchas gracias por ver. Como siempre, los invito a que visitan nuestra tienda online en donde pueden encontrar todos los insumos que yo utilizo, los alambres, las pastas cicatrizantes, en este caso el diseño. Si tienen un árbol que necesite sustrato, pues también, como les comentaba, este árbol yo el año pasado lo trasplanté en este sustrato, entonces eso también es bien importante, tener un árbol en un buen sustrato en donde se desarrolle perfectamente. Este árbol creció muchísimo, entonces eso nos da muchísimas más opciones y posibilidades de diseñar porque tenemos más ramas. Entonces ahorita con el abonado, con un buen sustrato, ya el diseño y todo, pues vamos a augurar que este árbol pues le vaya muy bien. Bueno, y como siempre también los invito a que nos visiten en todas nuestras plataformas digitales, nuestra tienda online, nuestro Facebook, YouTube, que se suscriban aquí abajo. Cualquier duda, comentario, pregunta, lo que gusten, déjenmelo aquí abajo en los comentarios y yo trataré de responderles. Y pues nada, con esto terminamos con el video de hoy. Yo como siempre espero verlos en un nuevo video de Artry Bonsai. Hasta luego, bye.